8 en punto de la mañana y en este momento hacemos un contacto vía Skype con Colombia. Tenemos por internet al senador por el Partido Centro Democrático de este país, Federico Hoyos. Muy buenos días. Le damos la bienvenida a Primera Página y antes de iniciar, para hablar sobre el proceso de paz colombiano, este tema que se ha puesto otra vez en la palestra pública tras el ataque de la semana pasada de la guerrilla de las FARC que dejó 11 militares fallecidos. Tengo que también hacerle preguntas sobre esta resolución aprobada por el Senado colombiano para solicitar la liberación de los llamados presos políticos de nuestro país. Su opinión, ¿de qué se trata justamente este documento? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Me honra mucho hablar de la ciudadanía venezolana, a quien tanto queremos y con quien tanto nos solidarizamos en los momentos difíciles por los que atraviesan. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Le hago la pregunta, exactamente qué fue lo que discutieron la semana pasada, qué se acordó ese día. Ha habido muchísima crítica también por parte del gobierno venezolano con respecto a la situación presentada la semana pasada ante el Congreso. Lo han tildado de injerencia. ¿Cómo lo califica usted? Lo primero es una precisión. Colombia tiene un Congreso bicameral, tiene Senado, tiene Cámara de Representantes. Yo soy congresista de la Cámara de Representantes. El Senado es la Cámara, la otra Cámara, la Cámara Nacional. Yo hago parte de la Cámara Departamental, que hace parte del mismo Congreso. Tanto en Senado como en Cámara de Representantes, miembros del Centro Democrático, en el caso del Senado, el senador Iván Duque, en el caso de la Cámara yo, hicimos firmar un documento por parte de todos los partidos en donde se pide la liberación de los presos políticos como Antonio Ledesma, Leopoldo López, Ceballos, estudiantes y todos quienes han protestado, miembros de la oposición y hoy se encuentran privados de su libertad por causas políticas. Todos los partidos, y que ojalá la ciudadanía venezolana entienda esto muy bien, todos los partidos de Colombia, incluidos los de izquierda, tuvieron representantes que firmaron el documento. Un documento suscrito por la totalidad del Congreso colombiano, en donde se le pide respetuosamente al gobierno de Venezuela que libere los presos políticos, que respete los medios de comunicación, que tenga toda la consideración por la opinión contraria y que de ninguna manera prive de la libertad a quienes tienen posturas políticas diferentes a las del Estado. Ahora bien, como decíamos, se ha tildado esta acción como parte de injerencia. Han asegurado que deberían más bien enfocarse en los problemas internos de Colombia, precisamente en un momento bastante difícil en el que se lleva a cabo este proceso de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. La semana pasada, un ataque con 11 militares fallecidos. En el día de hoy tenemos conocimiento de una misión médica que también fue atacada cuando llevaba a cabo acciones en el río de Tupumayo. ¿Cuál es su opinión al respecto? Lo primero es, claro que estamos totalmente concentrados en nuestra situación interna y nos duele y estamos en ello. Pero lo segundo es que también somos solidarios en la defensa de la democracia y por lo tanto no nos vamos a quedar callados simplemente porque a un gobierno le parezca que esto es injerencia. Esto no es injerencia. Esa no era una nota diplomática, era una nota política, respetuosa, firmada por todos los partidos políticos del Congreso colombiano, en donde se le pide respetuosamente, sin agravios, sin insultos, sin ningún tipo de contrariedades al gobierno venezolano que libere a los presos políticos. Eso no es meterse en los asuntos de otro país. La democracia es mundial, la democracia es también regional, y nosotros respetamos la Carta Interamericana de los Derechos Humanos, suscrita también por Colombia y por Venezuela, y por lo tanto le pedimos respetuosamente al gobierno venezolano que así lo haga, que actúe acorde. Eso no es injerencia. Injerencia la que ha tenido el gobierno de Venezuela en diferentes asuntos de Colombia, eso sí ha sido injerencia. Solidarizarse con la ciudadanía venezolana, con la democracia venezolana, con la defensa de la misma, no es ningún tipo de injerencia, es simplemente clamar por lo que creemos profundamente aquí en Colombia y que queremos que sea igual para toda la región. Ahora bien, como hablábamos, un proceso de paz complicado que hemos visto se ha entorpecido por estos ataques recientes. Repetimos, la semana pasada 11 militares fallecidos, en el día de hoy un ataque a la misión médica. Hace un mes el presidente Juan Manuel Santos habría prolongado este cese de los bombardeos precisamente para darle cabida a esta tregua también unilateral por parte de las FARC, y justo después del ataque de la semana pasada en Timba hubo reacciones, hubo decisiones. Vamos a escuchar a continuación qué fue lo que dijo el presidente Juan Manuel Santos.
Bueno, ahí teníamos parte de las imágenes del momento en el que el presidente Juan Manuel Santos justamente anunciaba y le pedía al ejército de su país que reaccionara, que volvían a poner en juego los bombardeos precisamente luego del ataque en contra de estos guerrilleros. También prolongó el proceso de estos ataques, aseguró y pidió a la guerrilla de la FARC llevar a cabo entonces un proceso de paz definido, con tiempos, con lapsos definidos. Vamos a escuchar sus declaraciones. La paciencia se nos agota. Hay que ponerle plazos a este proceso. Y si quieren la paz, tienen que demostrarlo con hechos y no con palabras. Señores de las FARC, escuchen el clamor nacional. No se hagan los sordos ante los colombianos que les estamos gritando. Llegó la hora de acabar la guerra. La hora de acabar la guerra, ¿cuál es su opinión, senador Hoyos? ¿Ha sido un error negociar con grupos denominados, catalogados internacionalmente como terroristas? El problema no radica en la negociación, el problema radica en las condiciones de la negociación. Por supuesto que una paz alcanzada por la vía negociada sería lo óptimo, sería lo ideal. Pero una paz en donde se quiere firmar a costa de cualquier cosa no es bueno. Por ejemplo, nuestro partido siempre ha estado en desacuerdo con el cese de los bombardeos por parte del gobierno. ¿Por qué? Porque los bombardeos han sido el factor decisivo, desestabilizador en la lucha con las FARC, porque desde el aire se les ha atacado y ellos desde el aire no tienen ningún tipo de fuerza. Y por lo tanto eso ha sido lo que ha desequilibrado totalmente este conflicto a favor del Estado colombiano, de las Fuerzas Armadas legítimas del orden colombiano, del Ejército Nacional de Colombia. Al quitar el factor decisivo, el de los bombardeos, se le da una ventaja estratégica, táctica a las FARC. Y esa estrategia táctica y esa defensa que se le ha dado a las FARC, esa posibilidad de defensa, se ha visto perpetrada con asesinato como el de 11 militares muertos aquí infamemente y cobardemente por ese grupo terrorista. Segundo, el gobierno del presidente Santos en ningún momento ha sido claro en cuanto a la necesidad de que guerrilleros de las FARC paguen cárcel. Tercero, tampoco ha sido claro en cuanto a la necesidad de que guerrilleros de las FARC que han cometido crímenes de lesa humanidad vayan a la cárcel y no puedan participar en política. El Estatuto de Roma, la ley internacional define que quienes han cometido crímenes de lesa humanidad como sembrar minas antipersonal, como reclutar niños, no pueden participar en política. No es un capricho interno del Centro Democrático, es lo que la normatividad internacional establece actualmente para este tipo de casos. Cuarto, el gobierno del presidente Santos no ha sido totalmente claro en cuanto a la entrega definitiva de las armas de las FARC hacia el Estado colombiano. Hoy el acuerdo de la negociación, ustedes lo pueden revisar, habla de dejación de armas. No es lo mismo dejar que entregar. Nosotros somos muy vehementes en cuanto a la necesidad de entregar las armas, no de dejarlas. Y en eso radica el quid del asunto, en eso radica el problema hoy, que las FARC no acceden a reconocer sus víctimas, a entregar las armas y a pagar cárcel. Mucho menos a no participar en política, porque lo que quieren es que tengan participación directa en política en el Congreso de la República y en otras instancias gubernamentales, y tanto la ley internacional como el sentido común y la justicia claman porque esto no sea así. Y otro de los puntos que están en agenda por discusión también va a ser cómo se va a refrendar este proceso de paz luego de que se alcancen ya acuerdos en los 5 puntos que se encuentran en la agenda. Hay quienes aseguran que ha descendido la popularidad de Juan Manuel Santos, incluso lo vimos en la movilización del día de ayer, en esta carrera que hubo, donde incluso fue abucheado por los presentes, y indican que justamente cuando se vaya a las urnas o cuando se vaya a consultar a la población no habrá el suficiente respaldo para todos estos años que se han llevado a cabo los diálogos, las negociaciones en La Habana, Cuba. ¿Usted cree que finalmente la población apoya este proceso de paz, o en el momento de la firma, en el momento de que sea refrendado, pues se dará marcha atrás a todo lo que se ha hecho? Yo veo que hay un gran descontento nacional en cuanto al tema del proceso de paz y una falta de credibilidad muy profunda. Es que la gente está cansada de ver un gobierno que da todas las condiciones para que se haga la paz, para que se firme, pero una guerrilla que absurdamente, demencialmente e irónicamente, en medio de un proceso de paz, sigue asesinando, sigue reclutando menores, sigue atacando misiones médicas, como usted lo mencionó anteriormente, y sigue bofeteando una buena voluntad por parte de un gobierno que ha querido firmar la paz con ellos.
Entonces, por supuesto, la ciudadanía se va cansando de que en medio de un proceso de paz no haya acciones de paz, no haya voluntad de paz. Y por lo tanto, si esto sucede, como usted también mencionaba, estos diálogos no tendrán refrendación, es decir, la ciudadanía no lo refrendará en las urnas y por lo tanto no tendrán validez. Casos como el que usted mencionaba, del abucheo del presidente de la República, ayer en una carrera de esas de correr que se hacen en las ciudades capitales de 10 kilómetros, fue pitado por los asistentes, abucheado, no lo dejaron hablar. Eso lo que demuestra es un clima nacional, un clima de insatisfacción, un clima de descontento y sobre todo un clima de absoluta falta de confianza en este proceso de paz y en las FARC. Si no es con la ciudadanía, no puede haber proceso de paz. Uno de los grandes críticos de todo el proceso de paz, senador Hoyos, ha sido sin duda el expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez. Y justamente tenemos una pregunta en nuestro Twitter, @primerapágina, de Carlos Espinosa, que le pregunta, @Federico Hoyos, ¿por qué no incluyen en ese proceso, el proceso de paz, al senador Álvaro Uribe? Dos temas para responderle a Carlos en Twitter, que amablemente hace esta pregunta importante. Lo primero es que hay serias diferencias entre lo que Centro Democrático, el expresidente Uribe y líder del Centro Democrático ha planteado y lo que el gobierno ha hecho. Córtelo. Públicamente se han hecho las críticas, públicamente se han hecho las propuestas, ninguna de ellas ha sido acogida. Entonces el gobierno nacional lo que tiene es un afán por tomarse la foto con el presidente Uribe a un lado en una mesa de negociación para que vean que tiene un respaldo, digamos, político por parte de este. Y nosotros estamos en total desacuerdo con ello. Si quieren escuchar nuestras críticas, nuestras propuestas, que lo hagan. Las hemos hecho públicamente en los medios de comunicación nacionales, internacionales, en las plenarias de Congreso de la República, en todos los lugares de la democracia los hemos hecho. ¿Por qué el gobierno quiere tomarse una foto únicamente para hacer caso omiso a lo que se ha planteado? Ahora, por un día el gobierno quiere sentar al presidente Álvaro Uribe en la mesa de negociación, pero al otro día nos están diciendo enemigos de la guerra, extrema derecha, fascistas, muy en el mismo idioma del gobierno venezolano, quien insulta constantemente a quien no esté en acuerdo con ellos. Ese ha sido el proceder del gobierno colombiano y por lo tanto creemos que hasta que no sean escuchadas las críticas del Centro Democrático, que son las de 7 millones de colombianos que votaron por nosotros en las urnas en recientes elecciones, no podrá haber una participación directa del Centro Democrático, porque como les repito, María Gabriela, no nos quieren escuchar. Sin duda alguna, muchísimas gracias por la entrevista en el día de hoy al senador Federico Hoyos, el representante a la Cámara por el Departamento de Antioquia del Centro Democrático en Colombia, haciendo un análisis sobre el proceso de paz que se adelanta entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, además de esta discusión en el Senado del país sobre la situación política en Venezuela. Muy agradecidos por su tiempo. En el día de mañana estaremos también conversando con Iván Cepeda, representante a la Cámara por el Polo Democrático Alternativo, para conocer también la opinión de otro sector político del país. Corresponde hacer una pausa comercial ahorita en Primera Página. Ya regresamos con muchísima más información.